Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy saben bien que es el día de semanalmente en el que llevamos a cabo la conclusión del trabajo hecho así semanalmente, y que bueno, corresponde, como es ya también una tradición, hacer una condensación, una síntesis de lo propuesto y lo trabajado a lo largo de la semana. Y hoy, bueno, pues han de saber, fuera de... hay ya una revolución, por supuesto, la síntesis, la condensación, más que verse en una situación como en otros ámbitos puede ocurrir, en una situación sencilla o simple o a modo de resumen, en el quehacer psicoanalítico, es por un lado sumamente complejo poder hacer en sí la condensación, y una vez hecha la condensación en sí nos eleva a un trabajo todavía mayor. Entonces, cuando digo lo visto fuera del aire, es que estamos ya acá con la doctora Heiser, pues justamente retomando que son aspectos amplios y muy complejos propuestos ya en la semana de trabajo, y pues naturalmente lo que viene para adelante. Bueno, lo que viene para adelante definitivamente es lo que la sociedad en este momento nos demanda, ¿sí? Y lo que la sociedad nos demanda es que le digamos a los que se acercan a una experiencia analítica, ¿sí? Que definitivamente vamos a escucharlos, pero que la escucha psicoanalítica no es explicable. La prueba es que no hay ningún, texto o curso, ¿sí?, que se anuncie en ninguna parte del mundo, que esté, porque también, digamos, hay psicoanalistas locos, ¿no?, indudablemente. ¿Y por qué no? La locura es propia de la especie y debe expresarse a placer, a gusto y con libertad, ¿no? Y bueno, hay que padecerla. Entonces, en ninguna parte del mundo existe un curso para enseñarle, para que se convierta en una enseñanza lacaniana, ¿sí?, la escucha analítica. No lo hay. En los consejos al médico, en el caso de Freud, mucho menos. No. Mucho menos, ¿sí? Hay que recordar y hay que insistir en esto. Freud es un genio. Freud es el creador del psicoanálisis, no Lacan. No Lacan. Esto ya es un ordenamiento importante, ¿sí?, en cuanto a la ética misma de Lacan en sus últimos días, ¿sí? Él viene a Caracas y tal cual nos dice: he venido a Caracas porque me han dicho, ¿sí?, que me leen, que tengo aquí lectores de mis escritos. Entonces, a los míos yo los conozco, pero a ustedes no. Sin embargo, he venido porque me han dicho que me leen, ¿sí?, que hay un interés en ustedes por lo que yo enseño, porque él siempre llamó su quehacer una enseñanza, ¿sí? De ninguna manera fue, Freud me las va a pagar por lo que me hizo, porque sí le hizo algo, sí. Le hizo un desconocimiento Freud, en cuanto que no le comentó absolutamente nada de la gran tesis última de la psiquiatría dinámica, que es la tesis doctoral de Lacan, y que popularmente se le llama el caso Aimé. Bueno, entonces, pues sí le hizo algo. Sí. No hizo ningún comentario que hubiera sido, digamos, particularmente importante para Freud,
Ni siquiera sabemos si Freud la leyó o no leyó la tesis, pero sí, como era su costumbre, he recibido su tesis, doy aviso de que la he recibido, gracias. Bueno, imagínense, para un francés que, bueno, ya no digo más. No, nada, es que es campo minado. Pero para un francés recibir eso del creador del psicoanálisis, cuando él tuvo que haber tenido intereses muy particulares de haberle enviado su tesis doctoral, ¿sí?, de un caso, a Freud, y que no es cualquier caso, porque lo que plantea Lacan en este caso es cómo en la mujer, y yo creo que lo que tenemos que tomar precisamente por eso, y por otras vicisitudes que ya anunció el doctor Germán López Díaz, que después de una supervisión que tuve yo ahora con un miembro del centro, tomé la decisión, ¿sí?, de que hay definitivamente a la palabra, ¿sí? Y eso es bastante complejo, nada más lo dejo ahí para nuestro público, escuchar a la palabra. Pueden, digamos, ustedes opinar, inventar, crear, qué sé yo. Y en ese sentido considero que la próxima semana, tanto en el radio como en el video, vamos a tocar el tema de las mujeres, ¿sí? No es el de la mujer, sino es el de las mujeres en este siglo XXI, en donde las mujeres se han manifestado de diversas formas, ¿sí? Y que eso definitivamente está muy alejado, ¿sí?, del amor que se le adjudicaba a la dinámica femenina, a la actividad femenina, ¿sí? Se consideraba durante un tiempo largo que el amor venía de las mujeres por la maternidad, ¿sí?, que no podíamos pensar en una madre que no amara a sus hijos. Y luego podíamos llegar hasta más cosas en la cultura mexicana. Una madre mexicana estaría dispuesta a dar su vida por sus hijos, ni siquiera a tomarse ella en cuenta en una duda. Bueno, pero también tenemos en la cultura mexicana que se abandonan los niños en los basureros, en la calle, a veces cerca de Aguas Negras, creo que fue. Sí, en canales de aguas negras. Sí. ¿Cómo? Sí, en canales de aguas negras, en basureros, y también recientemente donde sea, es decir, donde no los vean. ¿En donde no los vean? Sí, una pareja de jóvenes va a dejar una bolsa con una caja con un recién nacido, pero era un espacio en una calle donde aparentemente no había nadie que los viera. Y que lo viera. Exactamente. Pero estaba una cámara de videovigilancia grabando, porque era una cochera de la entrada de una casa. Pero digamos que lo que se ve es, aquí no me ven, aquí dejo la caja, ¿no? Del recién nacido. Ya, se va, ¿no? Pero en esa total indiferencia, ¿no? Al menos es lo que se ve en la imagen. ¿Y quién recoge? Digo, bueno, si en la cámara se registró, alguien pudo haber visto el acto, ¿no? Supongo, ¿o no? Fue la grabación. Lo que hasta ahorita recuerdo de esa pareja es que sí, quienes lo entregan a las autoridades fue la mamá de la madre, o sea, la mamá de la niña, de la adolescente, me parece. Fue el adulto que dejó la caja en conjunto con el novio. La madre del bebé quien sería que la abuela. abandonó. Exactamente. Sí. Lo que no recuerdo bien, no sé si alguien lo recuerda, el destino del bebé. No sé si sobrevivió o no. Me parece que no, hasta donde yo recuerdo. Porque fue la cámara de vigilancia, más no había alguien que estuviera mirando. O sea, ¿Pero el bebé no sobrevivió? No, doctor, hasta donde yo recuerdo. Es decir, probablemente ya estaba muerto, ¿no? Sí. Y lo fueron a dejar ahí. Pero yo creo que el recién nacido nació
y murió, ajá, porque generalmente los encuentran vivos, Sí. a pesar inclusive de que haya lluvia, frío, viento, bueno, una serie de cosas, y el recién nacido resiste. Sí, hubo Soporta. uno que lo dejaron en medio de los dos muros de dos casas y por el llanto del bebé llamaron a los bomberos, pegaron en el muro para destruir el muro y poder sacar al bebé. Ese sí estaba vivo. Sí, claro. Sí. De los casos que yo he escuchado de abandono, generalmente todos viven. Sí, sí estaba vivo. Lo encontraron todavía con... Es que han sido muchos, espero no estarlos confundiendo, pero todavía el bebé era prematuro, con signos vitales, pero todavía estaba unido a la placenta. Todavía. Ujú. Ajá, y entonces, bueno, vivió, ¿no? Vivió. Que los sollozos alertaron a los vecinos. Y estaba unido a la placenta. Todavía. Ay, Dios mío. Sí. Dios mío, Dios mío. Bueno, hay cosas definitivamente de los actos de los seres humanos que siempre nos traspasan en cuanto a cómo es posible, ¿no? Bueno, pues ahí está, es posible. Entonces creo que son los retos que el psicoanalista tiene que abordar, porque el psicoanalista no deja de sorprenderse también de actos de este tipo. ¿Cómo que el niño pegado a la placenta? Sí. Entonces fue un nacimiento de qué tipo? Sí, aquí está dicho como se deshicieron de un recién nacido tras el aborto. Ah, lo abortaron. Pero Sí. bueno, lo abortó accidentalmente o provocaron el aborto, Sí, espérenme, Es porque que hay me sale un cosas anuncio. increíbles, ¿no? Inconcebibles, Sí. inconcebibles. Como los niños que encontraron vivos después del terremoto, ¿sí? Y que se mantuvieron vivos en un estado, digamos, ¿cómo lo nombraron ese estado? De invernación. De invernación, ¿no? Sí. Bueno, entonces, estamos muy alejados en estos actos humanos de lo que es el amor. Sí. Esto definitivamente a veces no encontramos, no alcanza cómo nombrarlos, ¿sí? Porque es tan sorpresivo, tan aberrante, como pegado a la placenta. ¿Sí me entienden? Sí. Aquí nuestro colega está buscando... Estoy batallando con que me salen anuncios y ya no me dejan leer la noticia, la nota completa. Bueno, eso Pero en es el por la extracto... asquerosidad de lo Sí, que es, que tenemos que... En el Por extracto donde tenemos que pasar por la asquerosidad de los anuncios se dice antes solamente... de poder llegar a la información. Sí, se ¿no? dice, se deshicieron de un recién nacido tras un aborto. Hasta ahí es lo que puede ahorita Ajá. Yo leer. encontré en otra noticia que dice: joven abandona un feto de 8 meses de gestación. Sí. Y dice más adelante: el feto, entre comillas, en etapa avanzada de desarrollo, fue trasladado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y debilidades. Y dice... Pero qué horror, todavía recogen y en lugar de llevarlo a la incubadora, a que continuara, digamos, el proceso de los 8 meses a los 9, ¿sí? Ajá. Lo llevan al Ministerio Público. Bueno, alabado sea Dios. Desde también recoger, ¿no? Bueno, también creo que es otro caso Sí. del que refieren mis compañeros, pero justo en una mañanera, apenas hace unos días, doctora, yo creo 3, 4 días, por el caso del abandono de un bebé, le preguntaron a la presidenta,
Le preguntaron lo procedente. Y entonces, si bien sí, ahorita como leyó nuestra colega al Ministerio Público, la presidenta explicó, no recuerdo ahorita las instancias, pero sí dijo la presidenta a qué instancias, bueno sí, o sea, tiene que dar fe el Ministerio Público. Y ya después explicó la presidenta que se lleva a los niños a un área, no recuerdo el nombre, ella la nombró, dice, bueno, específicamente ella dice, yo puedo decir el área que existe en la Ciudad de México, porque también fui jefa del gobierno de la Ciudad de México. Entonces se les lleva a un área donde reciben todos los cuidados y las atenciones que requieran. Para mantenerlos vivos, exacto. Para continuar el proceso de vida. Sí. La presidenta dijo, eso es un hecho, es lo primerito que se hace con el bebé. Okay. Y hay personas especializadas en el cuidado para conservar la vida, para que el bebé esté bien. Sí, en el estado en el que se encuentra, digamos, ese abandono de ese nacimiento, ¿no? Bueno, qué horror. No podríamos parar en gritos de sorpresa. Y la única palabra que nos puede representar todo esto, todo este desasosiego es ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya actos humanos que se caractericen por estas formas de solución o resolución de las consecuencias de un acto sexual, ¿no? Sí. Sí, es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando hay tanta información en la actualidad, información no falta. Anteriormente, bueno, faltaba información, pero en la actualidad no falta información para las mujeres, para las chicas adolescentes, ¿sí? De cómo tienen que cuidarse, de cómo tienen que protegerse, de que el inicio a los 9, 10, 11, 12, 13 años del inicio de la vida sexual no es conveniente para ninguno de los dos, es decir, ni para la niña, en este caso que todavía es un puber, ¿no? Que está entrando a un desarrollo mayor de su cuerpo, y que no puede todavía tener una matriz madura como para albergar a un bebé y llevarlo a un buen desarrollo, ¿no? ¿Sí? Pero como si hay tanta información, las manifestaciones de la sexualidad en las secundarias, porque esto se da en las secundarias, ¿no? ¿Sí? Se lleva a cabo después con que ¿qué hago con el embarazo? Lo que hago con el embarazo es precisamente ir a una institución informativa en donde los pueden orientar y aconsejar, dirigir qué hacer con ese embarazo si se tiene 13 o 14 años, ¿no? ¿Sí? Bueno, a veces hay embarazos hasta de 9 años, ¿no? ¿Sí? Que es verdaderamente inconcebible porque no está el cuerpo de la mujer maduro como para semejante desarrollo. Pero bueno, los seres humanos y su sexualidad. Eso sería un buen programa. Sí, ya para no especificar que si la mujer, que si el hombre, que si los abecedarios, ¿no? ¿Sí? Pues sí, los abecedarios, porque ahora yo nunca me los he podido. ¿Empieza con qué letra? L, con L. Y L dirige lesbianas, ¿no? O lesbianos. No, no hay lesbianos. De ahí ya lo van a poner, seguro. No, pues ¿por qué no? Es que puede haber, ¿cómo no? Sí, puede haber lesbianos. Es decir, todo aquel que se sienta mujer independientemente de los órganos sexuales que tenga y que se enamore de una mujer, pues es un lesbiano, ¿no? Para eso tiene que renunciar a que lo determine sus órganos sexuales, ¿no? Órganos sexuales. Entonces, él, como mujer, ¿sí? Puede ser un lesbiano
Sí. y enamorarse de una mujer. Entonces puede que sí. Sí, es que sí. Sí. Con Claro estas que sí. posibilidades, Es que sí. digamos, de que los órganos genitales ya no determinan el sexo, ajá, sí. No, Sí, y es que dígame. está en juego el yo soy lo que digo que soy, ¿no? Ajá. Entonces, yo puedo asumirme así, por ejemplo, en el recorrido que usted hizo, así, pues soy una mujer con genitales de hombre, pero me atraen las mujeres. Entonces soy Entonces lesbiano, es un lesbiano. por supuesto. Lo acabamos de crear. Sí. Bueno, definitivamente esta situación de la sexualidad en el siglo XXI, en este momento, ¿sí? Es candente, es un tema candente porque tenemos que proceder con mucho cuidado en relación a abordarlo, cómo decir la verdad, ¿sí? Sin lastimar a los otros que son respaldados única y exclusivamente por el derecho, pero que para ellos mismos la explicación de su satisfacción sexual, de su deseo sexual, es una confusión, ¿sí? Por lo menos lo que recibimos nosotros en la clínica es siempre un sujeto, hombre o mujer, ¿sí? Confundido, despistado, en el sentido de que viene y dice, no sé qué me pasa, no sé realmente qué soy, ¿sí? Ahora, no sé si la perturbación viene ahora por mentir de esta manera. ¿De qué manera? Yo soy lo que digo que soy, pero resulta que el decir en el cual, digamos, vivimos y nos movemos es siempre un decir inconsciente. ¿Me explico? Sí. No tenemos más que un camino, la palabra, para hablar de lo inconsciente. Entonces no puede ser posible que haya una verdad en yo soy lo que digo que soy, porque en ese decir está también involucrado su inconsciente. Sí. Entonces, como la vía, digamos, del inconsciente es la palabra, no podríamos confiar en que soy lo que digo que soy sea una verdad, porque está incluido es menudo lío. Sí. Ahora, debido a eso, a que no está la verdad, dado que está incluido lo inconsciente, pues recibimos casos en donde definitivamente la confusión, la verdad de yo soy lo que digo que soy es estoy confundido, estoy confundida. Eso sí es una verdad, porque ahí están señalando la participación de lo inconsciente. Y bueno, lo inconsciente se verbaliza de esa manera, como confusión, como improbabilidad, no puede haber certeza, ¿sí? Entonces, como no hay una certeza, pues hay una inquietud y hay, digamos, estados de angustia muy elevados. Sí. Y muy elevados porque ahora la propuesta de los discursos es tú eres lo que digas que eres. Pero es justamente con lo que yo me enfrento que no puedo decir. Aunque lo diga, eso no repercute psíquica, emocionalmente en mí como una seguridad o como una verdad. Sino es un decir, ¿sí? Como puede, digamos, en cualquier momento, todo lo imaginario o toda la fantasía infantil decir que los niños son geniales en lo imaginario, ¿no? Sí. Creo que usted va a dar un curso, ¿no? A ver, cuéntenos un poco qué pretende con ese curso. Sí, doctora. Pues bueno, este es un taller que... Ah, es un taller. Sí, ok. es un taller que desde hace ya varios años es una creación de usted, en cuanto a que usted en algún momento me dijo y me propuso que lo pudiera llevar a cabo con el propósito de que los niños precisamente pudieran hablar de sus fantasías para tratar su angustia. Ah, perfecto, sí, lo recuerdo, claro.
creo que ahora se mantendría también, digamos, esa apuesta y ese mi objetivo, pero hay algo también muy importante que en los últimos programas que hemos estado trabajando con usted, también ha estado muy presente, ¿no? El que sigue estando presente esa angustia en los niños y que también ahora por el uso de, sobre todo los dispositivos como la tableta y el celular, los niños recurren a esto y digamos que dejan a un lado todo lo que es lo propio de un niño, ¿no? El poder jugar y el poder fantasear. Y yo pienso, no que eso no se dé, porque pues eso es inherente al niño, pero ya no hay esa posibilidad de que eso se pueda manifestar o expresar y llevar, digamos, como en este taller. O sea, mi apuesta es poder escuchar a los niños en su fantasear y de una manera, y es taller porque ellos son los que ponen ahí en el encuentro sus fantasías. Claro, es decir, nosotros tenemos entonces la oferta de un taller por parte de la doctora Ingrid Nissen, en donde la propuesta es que el niño se comunique no con un celular, que no tenga un encuentro con un celular, sino que tenga un encuentro con un ser humano, ¿sí? Es decir, que aquello que está deshumanizando, porque el proceso de humanización es el encuentro con el otro, y el encuentro con el otro es a través del lenguaje, Sí. a través de la palabra, ¿sí? Entonces, el niño puede entrar en contacto con un celular, pero no está psicótico como para alterar la realidad de que ese aparato no es un ser humano. Y en este caso no es ni su papá, ni su mamá, ni la abuelita, ni los tíos, ni los hermanos. Es un aparato electrónico. Sí. ¿Me explico? Y eso es un proceso de deshumanización, porque aunque hable o exponga sus inquietudes de esa forma, ¿sí?, quien le responde no es un ser humano. ¿Me explico? Entonces creo que el taller pretendería cubrir que los niños hagan un ejercicio de su palabra en relación a sus fantasías, en relación a lo que sueñan, que todo esto es lo que en la actualidad produce angustia, porque ya no hay un espacio de verbalización de esto, sino que hay, digamos, el celular, Sí. o la tablet. ¿Qué otra cosa les dan? Sí, también digamos, en las escuelas, porque sí he estado investigando, en las escuelas hay diferentes tipos, por ejemplo, de materias, literalmente entran como materias, que son materias socioemocionales, o que son, digamos, así se nombran también, como de poder autorregularse o de regular sus emociones. ¿Con qué? ¿Con un aparato? No, doctora, eso sí es con una maestra o un maestro que pueda dirigir a un grupo de niños en donde ya está establecido, pero no, o sea, establecido que ellos puedan hablar de sus emociones. Pero ¿por qué digo establecido? Porque está ya definido que hay cierto tipo de emociones y más bien ellos con respecto a eso pueden, digamos, decir si sienten en esos momentos alguna de esas emociones. Y lo de autorregulación es una manera que está ahorita implementándose, bueno, no una manera, se diría una técnica que se está implementando con el propósito de que los niños precisamente se autorregulen en sus emociones, porque pues hay muchos niños que de la angustia, ¿no?, lo que manifiestan es que no ponen atención en las clases, sobre todo eso, como en lo que se nombra como la conducta en las clases. Bueno, pero aquí hay un vacío enorme. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con que la escuela ingrese, ¿sí?, en el quehacer escolar, pero sobre todo pues el que va a dirigir esto es
Entonces, no sé si en la formación de los maestros incluyan una formación terapéutica. No. A ver, ¿cómo No, está? o sea, todo esto surge a partir de una modificación en el proyecto educativo de CEP, en donde para que el desarrollo del niño tenga como mayor integridad, incluyen la parte de las emociones como una práctica conductual terapéutica. Bueno, déjeme que la interrumpa. Esto de las emociones, bueno, yo tengo 85 años, yo también pasé por el kinder, la primaria, en fin, etcétera. Y lo que había de manera natural es que el maestro amorosamente se encargaba, yo no sé cómo podía ser esto, pero se encargaba de 50 alumnos, de 40 alumnos, de 30 alumnos. Las escuelas elegantes eran de 20 o de 25, pero las populares eran de 50 y a veces hasta de 60 alumnos en un salón. Y el maestro se hacía cargo de 60 alumnos en un salón y de su conducta, porque no eran las emociones, sino era de su conducta que podía ser alterada y que impedía el avance escolar, es decir, el aprendizaje, el que los niños estaban ahí para aprender y que era una responsabilidad del maestro, ¿sí?, de que sus conductas no afectaran su aprendizaje. Entonces ahora ya se cambió ¿a qué? A que las Ahora ya emociones... está dentro de un programa educativo. Pero bueno. No, ¿qué pasa con las emociones? Ajá, o sea, justamente... Las emociones son las mismas. Sí. En mi época o en la actual. Sí. Pero el tratamiento no es el mismo. No. Entonces, el maestro podía cargar con 60 alumnos y las emociones, que no eran tomadas así, sino era la conducta que impedía que avanzaran en el saber, en la adquisición del saber. Ahora, en esa línea, si no, no la escucho. Pero quiero decir otra cosa en esa línea. Doctor, espérame. Es que me hizo recordar, hace unos años tuve la oportunidad de estar con usted en un trabajo con docentes. Bueno, ustedes me acusan de cada cosa, pero yo me tengo que hacer cargo. Resulta que la doctora Ingrid, sí, va a dar un curso que yo inventé. Ahora, usted ya me acusa de que estuvimos en el colegio dando una conferencia a los maestros de primaria, y algo que usted, a mí no se me va a olvidar porque va en esta línea, algo que usted le señalaba es, antes el docente tenía una pasión por su docencia y poder formar al niño encargándose de todo lo que el niño implicaba, no solamente de la conducta, de lo emocional, de su aprendizaje, de que viniera limpio, desayunado, no solo. Ahí lo que usted señaló es cómo ahora los maestros que ejercen se van a hacer cargo si ellos son los primeros que callan su alcoholismo los fines de semana, que golpean a su mujer los fines de semana, que ya tuvieron un amorío por el otro lado fuera de la ley los fines de semana. Entonces usted lo que ahí puntualizaba es... Dios mío, todo eso dijo más cosas. Válgame Dios. Pero lo que yo recuerdo es cómo usted puso en palabra, ahorita que usted está tocando nuevamente el valor de la palabra, puso en palabra qué es aquello que ahora tiene como efecto en esa transmisión de docente, que ahora ya es un maestro que trabaja, en el mejor de los casos, en un compromiso de enseñanza, en la consecuencia de cómo ellos han construido su vida emocional, que va a tener un impacto en la transmisión del otro. Bueno, usted lo que acaba de decir es que nos guste o nos disguste, ¿sí? Hubo una época en donde la vida sexual de la familia, la vida sexual de los maestros, la vida sexual en lo social, tenía un orden que no es
el desorden actual, pero sobre todo que la sexualidad se ha vuelto una conducta cínica, ¿sí? Y el cinismo sería muy bueno trabajarlo analíticamente. ¿Qué es el cinismo en el psicoanálisis, no? Pero se han convertido en manifestaciones cínicas de la sexualidad. Y no solamente cínicas, sino que hay ya una guerra de guerrillas entre los que se declaran el abecedario, porque como no me lo sé, exacto. ¿sí? Los que se declaran representados por el derecho en un abecedario, ¿sí? Y los que definitivamente no se declaran porque siempre han sido heterosexuales, ¿sí? Con inquietudes perversas, en fin, etcétera, pero no realización de la satisfacción sexual de manera no heterosexual. El límite, precisamente para el heterosexual, no es que no tenga deseos perversos, los tiene, pero no los lleva a cabo, no permite la ejecución de la satisfacción erótica perversa, sino la reprime y paga las consecuencias de esa represión, ¿sí? Y no somos los analistas que pues también hubo una época en que todos los reprimidos heterosexuales iban con un psicoanalista para que los liberara de la represión. Entonces era viva la Pepa. No, de verdad, hubo una época del psicoanálisis y de los psicoanalistas que decían, bueno, lo que usted necesita es tener un amante. Vaya a buscarse un amante sin que su... Después eso se llevó a cabo como, ya cachamos al señor presidente del área. ¿Cómo no? Tú te callas. ¿Cómo que ya cachaste al señor presidente de la República que tiene sus amantes? No, definitivamente no. Eso no pasaba al saber público. A eso me refiero del cinismo. En la actualidad todo eso se anuncia, se publica en las redes sociales, en las fotografías de los adolescentes desnudos. Es decir, si antes había así una represión, que los psicoanalistas quitaban la represión, porque eso es imposible, pero sí aconsejaban eso a los hombres. Y a las mujeres que les decían, bueno, usted tiene que conseguirse un amante. Si su marido ya no la desea, si su esposo ya no tiene relaciones sexuales con usted, si no la busca, ¡ay, pero ya cómo voy a ser infiel! No ponga eso. No ponga eso en su cabeza, no es una infidelidad. Usted va a seguir con su matrimonio y con su maternidad y con sus hijos y todo decente y digna y bueno, de aplauso como mujer, pero que la satisfaga. Para los dos era el mismo consejo. Y entonces los psicoanalistas eran los liberadores de la represión sexual que producía muchos problemas conyugales y muchas enfermedades, pues, de falta de sueño, de obesidades, bueno, una serie de cosas, hasta ataques cardíacos. Entonces los hombres empezaron a morir, porque resulta que los más sensibles para los ataques cardíacos eran los hombres, las mujeres no. Pero ahora, digamos, ya con tanta evolución que tenemos, ¿sí? Ya las mujeres también se mueren de ataques cardíacos, ¿no? Bueno, en fin, estamos en todo este movimiento, en todo este cambio. Bueno, entonces yo, en ese curso, sí, vaya, o sea, porque es que el curso no fue normal en el sentido de seguir el protocolo educativo de lo que los maestros tendrían que pensar en lo emocional con el encuentro con los niños, sino fue un llamado que además recibí, por supuesto, las consecuencias de eso muy cercanas, en tanto que lo que ellos comentaron es que se quedaron fríos porque jamás habían pensado que eso, su vida íntima, tuviera algo que ver con lo que transmitía. Entonces, cuando usted hace esa unión, que por supuesto a todos los puso a girar, porque además dijo tantas cosas que yo creo que todos se embonaron en una, ¿no? Yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el otro. A mí me cabe eso. Sí, a mí me quedó esto perfecto, que realmente los puso en una situación muy afortunada, porque fue problemática en decir,
qué es lo que estoy transmitiendo y cómo me estoy encontrando. Afortunadamente este era un grupo de maestros que sí tenía como un ánimo y un compromiso de escuchar, pero jamás se había encontrado con un disco. Todo era en lo formativo de lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y los programas que tienes que seguir. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Recibió las consecuencias de qué? No, o sea, las consecuencias en ellos de su transmisión, de cómo se habían movilizado, de en qué habían pensado, me hacían preguntas de, oye, ¿en serio esto tiene que ver así? Sí, y nunca se habían dado cuenta que su vida íntima tenía que ver con lo que transmitían y en qué puntos fallaban o en qué puntos los niños se desbordaban o en qué momentos los desquiciaban a los maestros porque ya no podían con un alto. Cuando yo hablo de que la sexualidad ahora es cínica, sí, precisamente, aunque hubiera habido en esa época, que fue la que yo viví, la que a mí me correspondió, aunque hubiera maestros que tuvieran un anhelo de una sexualidad con alguno de los alumnos, sobre todo los chicos, estoy hablando de la pederastía, ¿sí? Aunque hubiera eso, no era cínico, no era escandaloso, no provocaba escándalo. ¿Me explico? ¿Sí? Porque el escándalo destruye precisamente el pudor que toda sociedad debe de mantener. ¿Sí? Es un beneficio para la sociedad. Bueno, lo destruye, el escándalo destruye el pudor. Entonces todo se publica, todo se sabe, todo se exhibe. Definitivamente no hay una manera de crear un espacio para la intimidad. Para la intimidad sexual de los seres humanos en la actualidad. Entonces, los maestros, aunque tus varones, ¿sí?, no los atacaban. No los atacaban. Y cuando había un ataque de estos, bueno, era tan terrible, tan horroroso, que se filtraba todo el daño, todo ese horror. Y esto mismo servía, digamos, de límite para todos los demás que se animaran. Al volverse la sexualidad en la actualidad cínica, ya no hay ese límite, es a lo que me refiero. Ese límite ya no se da. Sino es, adelante. Tú tienes estos deseos, ahí están los alumnos, ¿por qué no? Lo supimos, digamos, con este colegio de gran prestigio, de los legionarios de Cristo, ¿sí? En donde inclusive un padre declaró y dijo, pues aunque eso haya sucedido, yo inscribiré a mis hijos en este colegio porque considero que es el colegio que yo quiero en donde mis hijos se educan. Es decir, a mí la pederastía de estos sacerdotes, ¿sí?, no me va a impedir inscribir a mi hijo en este colegio. Bueno, eso quiere decir ese cinismo, esa experiencia cínica, en donde no me importa que haya sacerdotes pederastas. Yo voy a llevar a mis hijos a que vivan ese riesgo. Porque él, una vez dejados los hijos ahí, no puede garantizar que no sean violados, ¿sí?, nuevamente por otro pederasta que no está en este momento en juicio. Y luego se vio el encubrimiento del Papa respecto al director, ¿sí?, de este grupo religioso, cómo la iglesia lo protegió y lo encubrió, ¿sí? Entonces no se pudo que tenía que llevarse a cabo, sino que todos se vieron burlados nuevamente porque el Papa personalmente, ¿sí?, lo protegió. Dijo, no va a ser juzgado. Bueno, la cuestión es que tenemos una sexualidad cínica en la actualidad y hay que ver la trascendencia de esto. No sé, ¿hay comentarios? Sí, tenemos comentarios de nuestro querido público. Ay, déjenme mover aquí. Y nos dice Tomás Alpuche, considero... Aquí lo tengo. Considero que el exceso de información también es excesivo. Llámese toda... De los jóvenes, ¿no? Sí. Como si pudiera
ser un ordenamiento más favorable de la sexualidad humana, cuando precisamente ya trabajaremos el pudor como el pudor, ¿sí? Aquello que naturalmente la especie produce, como es la vergüenza, como es el vómito, como es el asco, como es una serie de defensas propias de la especie, ¿sí? Para evitar precisamente ese cinismo de la sexualidad abierta. Sí, también hay mensajes de Alma Flowers y dice: saludos hermosos doctores. Ay, no, eso me encanta. Porque somos hermosos no de lo físico, sino del alma. Me quedé en ascuas con el término galvanizado. Ah, claro. Ha de ser de vasto alcance el impacto afectivo, el arribar a la vida en condición de desecho. Si bien las instancias gubernamentales sostienen la vida de ese pequeño ser, ¿qué hay de su vida psíquica afectiva? Pues hay un descuido. Definitivamente vemos que el Estado se encuentra en una encrucijada. Por un lado quiere proporcionar un beneficio que no está bien orientado, bien sustentado, bien puesto, porque el maestro es el que se va a hacer cargo de las emociones de un grupo de alumnos, y que ese maestro pues no es una persona que haya revisado su propia sexualidad o sus propios, digamos, deseos perversos, torcidos, que son normales. Para el psicoanálisis eso es normal, viene con la especie, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que él puede hacerse cargo de orientar única y exclusivamente en la información, en darles información, cómo se puede orientar la sexualidad cuando la verdad se manifieste como se manifieste? Es virulenta. Sí. Es virulenta. Entonces, sí. A ver, pero repita eso porque es muy puntual, Alma Flower, sí, en lo que dice exactamente. Ha de ser de vasto alcance el impacto afectivo, el arribar a la vida en condición de desecho. Claro. Si bien las instancias gubernamentales sostienen la vida de ese pequeño ser, sí, ¿qué hay de su vida psíquica afectiva? Sí, claro, fue a lo que no contesté. Sí. Por eso le pedí que lo regresara, ¿sí? Creo que no podemos prever por anticipado, ¿sí? Por lo menos en un psicoanalista prudente no puede anticiparse a dar sentencias ni positivas ni negativas en relación a qué va a pasar con la vida psíquica de esa persona, sí, de ese ser humano recogido de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sabido de casos que en la cárcel, ¿sí? Bajo circunstancias verdaderamente adversas, ha habido gente que hace de leyes, sí, para defender su propio caso. Entonces, los seres humanos siempre nos pueden sorprender, tanto en el cinismo de la sexualidad, como en aspirar en los ambientes más adversos a un desarrollo, ¿sí?, digamos, amoroso y de respeto para sí mismo. Porque un delincuente que utiliza la cárcel para prepararse como abogado para defender su caso, definitivamente está fuera del delito que haya cometido, está fuera de que el delito sea una forma de satisfacción erótica. Dirige su erotismo hacia una formación académica, intelectual. Sí, ahí está esa imposibilidad que nos hablaba de poder nombrar la sexualidad. O sea, es decir, se vive, pero para el mismo sujeto eso está como algo desconocido. O sea, no porque él diga yo soy tal, va a poder cubrir realmente cuál es su deseo. Es algo que él desconoce. No, definitivamente, precisamente la manifestación de la sexualidad en los niños
empieza por las poluciones nocturnas. Entonces el niño no sabe si se orinó o de qué se trató, pero sabe que algo ha salido de su cuerpo de una manera en donde él no lo ordenó, ¿sí? Sino de una manera espontánea. He ahí la incógnita de la sexualidad para los seres humanos. Ajá. En la mujer no hay propiamente una polución, ¿sí? En el hombre sí. ¿Por qué? Porque está hecho, sus órganos están hechos para eso, para que se exprese todo lo que pudo haber sido durante el sueño. La manifestación de un erotismo se manifieste de esa manera porque tiene órganos que le permiten manifestarse de esa manera. En la mujer no es así, es definitivamente un secreto caso por caso. Ahí está el misterio de lo femenino, de lo femenino. Bueno, ¿cómo andamos de hora? 1:13. 1:13. Pues ya nos pasamos 13 minutos. Entonces, ¿qué les parece si podemos concluir, como siempre, dejando abierto el pensamiento de quienes nos escuchan o de quienes nos ven posteriormente, ¿sí? Nuestro propósito es volver a pensar, y volver a pensar, y volver a pensar, y encontrarnos a nosotros mismos en una humanización que está siendo atacada y destruida por los avances de la información. Entonces, el saber informativo destruye la posibilidad del pensar. Seamos cuidadosos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica.